nuestras iniquidades. Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios, pues es importante que nosotros vayamos viendo todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero en este tiempo especialmente en el Antiguo Testamento, pues vamos a estar viendo al profeta Joel. ¿Por qué vamos a ver al profeta Joel? Pues porque hemos estado viendo el libro de Reyes, recuerda, primero de Reyes, segunda de Reyes, y en todo ese tiempo los profetas han estado anunciando el juicio de Dios. Y eso es lo que hacían los profetas, eso es lo que hace un profeta. Un profeta anuncia que el Señor está disgustado con aquellos que desobedecen a su palabra, porque esa era la función, esa era la misión del pueblo de Israel, vivir conforme a la palabra de Dios, para que se pueda manifestar la gloria de Dios, para que se pueda ver en todo el mundo que el pueblo que teme al Señor, aquel pueblo que obedece al Señor, a Jehová, el Dios de Israel, era un pueblo protegido, era un pueblo guardado, bendecido, respaldado por el Creador de los cielos y la tierra. Pues bien, es importante que nosotros recordemos que en el tiempo de los reyes de Israel y los reyes de Judá, pues el pueblo no obedecía, el pueblo no hacía caso, el pueblo se desvió y empezaron a adorar a dioses ajenos, empezaron a seguir las costumbres de este mundo, a participar de las tradiciones paganas. Y entonces el Señor se enojaba, entonces el Señor enviaba a sus profetas. Pues bien, vamos a ver entonces un cuadro. Recuerda que en el segundo libro de Reyes, en el penúltimo capítulo, le había mostrado un cuadro cronológico de los profetas. ¿Sí? Vamos a ver una vez más ese cuadro cronológico. Veamos. Bien, estamos viendo ahí, a este lado, al profeta Joel, ¿sí? En primer lugar, porque el profeta Joel estaba predicando por los años 820 aproximadamente, este es un dato aproximado, y en ese tiempo estaba el rey Joram, el rey Jehú, el rey Joacás, el rey Joás en la tierra de Israel. Y esos reyes no eran precisamente rectos delante de Dios, sino que se desviaban. Entonces, en ese tiempo, y recuerden, ¿sí? ahí está el profeta Joel. Después vamos a ver al profeta Amós, después al profeta Oseas, y así cronológicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto, todo lo que los profetas estaban hablando, sucedía en ese tiempo, en el tiempo en que se vivió todo lo que relata en los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Entonces ahorita estamos estudiando la Biblia de forma cronológica, ¿sí? Después de terminar los profetas, vamos a repasar todo lo que sucedía con los reyes, ya con los libros de Crónicas. Entonces, mientras el rey Joram en Israel estaba reinando, y Jehú, y Joacás, y Joás, ¿qué es lo que hablaba el profeta Joel? Vayamos a las escrituras. Joel capítulo 1. Devastación de la tierra por la langosta. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Bueno, esa es la descripción, eso es lo que conocemos del profeta Joel, ¿no? Que era hijo de Petuel, seguramente un varón temeroso del Señor.
porque de alguna forma el Señor hizo que la palabra de Joel pues llegue a oídos de su pueblo. Y esto decía en el verso 2: oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Qué le parece esa introducción? ¿Ha acontecido esto? Esto que voy a hablar, ¿ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y nótese que está hablando a los ancianos del pueblo de Israel. Esto es a la gente mayor, a la gente que se supone que tenía que enseñar la palabra de Dios. Y dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Bueno, a ver, vamos a volver a esta parte cuando el profeta Joel empieza diciendo: de esto contaréis a vuestros hijos. Esto que va a suceder va a ser terrible. Y dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, un estilo de los profetas, ¿sí? Un estilo es hablar las cosas que van a suceder como si ya hubieran sucedido. ¿Por qué sucede esto? Porque el Señor les muestra, el Señor les manifiesta todo lo que va a venir a su pueblo. Entonces es como que el profeta dice: yo vi que de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En otras palabras, el profeta Joel vio una plaga de langostas. Esto que está hablando de la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, está hablando de este animal, de la langosta, vamos a decir, en varias de sus generaciones o de sus etapas de crecimiento, ¿no? Primero es la oruga, después el saltón, después el revoltón, y luego, cuando ya es grande, es langosta. Y más o menos es como si estuviera diciendo: las generaciones de este animal van a comer los campos verdes, las vides, todas las plantaciones, los frutos. No va a quedar nada. Y ahora, por supuesto, el profeta Joel está hablando en aquellos años, en los años 820 antes de Cristo, por lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero no olvidemos que las cosas que vemos en el Antiguo Testamento son figura y sombra de las cosas espirituales que vivimos en este tiempo. De hecho, vamos a continuar. En el verso 5 les reprende y les dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Y es que está hablando de que como que el pueblo de Dios está borracho. ¿Qué pasa cuando una persona está borracha? No tiene conciencia de lo que está haciendo. Hacen y deshacen y no saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pierden la conciencia de la realidad. Cuando una persona está borracha,
puede hacer cualquier cosa terrible, ¿no? Y luego ya se están arrepintiendo, pero ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Según ellos querían ser como cualquier otra nación. Ellos querían ser una nación más del mundo. Por eso es que practicaban las costumbres paganas de las naciones que rodeaban a Israel. Y entonces Joel les llama borrachos, están borrachos, no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Y sabe qué? Esto también podemos entenderlo en un contexto de esta época. Porque hay muchos que nos llamamos cristianos, que decimos amar a Dios, pero estamos practicando las costumbres de este mundo, costumbres paganas. Algunos incluso creen en los amuletos, en la suerte, en el horóscopo. Eso es practicar las costumbres paganas. Eso es lo que al Señor le enoja. ¿Por qué? Porque el Señor ya prohibió todas esas cosas. Y el Señor, Él quiere que su pueblo busque solamente la voluntad de Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios, y voy a decir incluso en esta época, quieren parecerse a las otras naciones. Quieren seguir las costumbres de las otras naciones. No quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces volvamos, dice: despertad, borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Ahora sí van a despertar, dice Joel. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Aquí hay algo interesante. Vamos a ver que en el versículo 4 está hablando de langostas. Y después de reprender al pueblo, diciéndoles: ahora se les va a quitar la borrachera. Ahora sí, porque pueblo innumerable sube a la tierra. Y cuando está hablando de la tierra, está hablando de la tierra prometida. Vamos a recordar qué es lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 9. Sí, Apocalipsis, capítulo 9. Solo vamos a darle una leída. Vamos a ver la similitud. A ver, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. A ver, vamos a irnos más adelante. En el verso 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. ¿Qué le parece esa similitud? Apocalipsis con Joel. Y eso es lo que dice Joel. Volvemos a Joel. Joel 1:6.
Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, y sus ramas quedaron blancas. El profeta Joel, si bien está hablando en aquellos tiempos de una plaga, que probablemente está hablando también en sentido figurado, ¿no? Que ese pueblo innumerable iba a subir a la tierra prometida, la tierra de Israel, iba a arrasar con todo. Y resulta que este pueblo innumerable tenían aspecto como de langosta, como con dientes de león, como también relata el libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece? Es bastante interesante, porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Ahora, en Apocalipsis obviamente está hablando de sucesos espirituales que van a acontecer pues en el tiempo actual. Pero para que podamos darnos cuenta, Apocalipsis también está en el Antiguo Testamento. Y todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es un mensaje para aquellos que pueden discernir espiritualmente. Pues, ¿quiénes serán ese pueblo innumerable que viene a asolar la tierra de Israel? Dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, y sus ramas quedaron blancas, es decir, sin fruto. Y esto también, bueno, al menos me hace recuerdo aquella parábola del Señor Jesús que contaba, ¿sí?, que había un árbol que había sido plantado. El dueño del terreno decía al jardinero, corta ese árbol porque no da fruto. Corta ese árbol. Y el jardinero le dice, déjame que abone y cabe alrededor de este árbol y veremos si el próximo año da fruto, bien. Y si no, lo cortarás después. ¿Recuerda? El Señor Jesús varias veces comparaba a su pueblo como un pueblo que no daba fruto, y todo aquel que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y aquí está hablando de algo, ¿sí?, de un ejército que va a hacer que los frutos del pueblo queden pues en desolación, ¿sí?, que todas las vides, que todas las plantas, los árboles queden sin fruto. Entonces dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Y esto también me trae a la memoria el hecho de que todos nos estamos preparando como la novia de Cristo, la novia del Cordero. Y aquí dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. El profeta Joel está diciendo, desolación. No habrá trigo. Se secó el mosto. No hay aceite. Sabemos que el trigo, el aceite tienen su representación espiritual. El Señor nos dice que Él está en busca de trigo. Él quiere ese trigo, ese fruto. Que seamos trigo, no cizaña, ¿recuerda? Ese trigo sirve para hacer harina y la harina sirve para hacer pan. El pan sabemos que representa la palabra de Dios, la palabra que da vida. El pan es el alimento que da vida. Por algo el Señor también comparó su mismo cuerpo con un pan que partió en 12 pedazos y los dio a sus discípulos.
a los 12 apóstoles. Se da cuenta que hay muchas similitudes en el libro del profeta Joel con el Nuevo Testamento. Pero continuemos. Dice: confundíos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera. El granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio. Ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¡Ay del día! ¿A qué día se refiere? ¿A qué día? ¡Ay del día! El día de Jehová. Y vemos también que en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, nos habla del día del Señor. A ver, vamos a irnos a Romanos capítulo 2, versículo 5. A ver, veamos. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira. Aquí mismo, en este mismo capítulo 2, vamos a irnos al versículo 16. Al versículo 15 vamos a ir, para ver un poquito más el contexto. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí también nos está hablando de el día del Señor. A ver, vamos a irnos a la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 también. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a irnos al versículo 12. Dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. El día de la visitación. ¿Cuál será el día de la visitación? A ver, vamos a irnos a este mismo libro, Primera de Pedro, capítulo 3, al versículo... Perdón, a Segunda de Pedro vamos. Capítulo 3. Nos dice, a ver, en el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es algo interesante lo que dice en el verso 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, y en realidad podemos ver muchísimos versículos donde los apóstoles nos hablan de el día del Señor, aquel día del juicio.
el día en que el Señor vendrá. Recuerda, el apóstol Pablo nos hablaba que cuando venga el Señor con sus santos ángeles con él, vendrán y habrá una llamarada de fuego. Y el apóstol Pablo dice: nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él. Pues bien, entonces volviendo a Joel, nos dice, está exhortando Joel, ¿no? Proclamad ayuno, convocad asamblea, arrepiéntanse. Cuando los israelitas estaban viviendo ahí en la tierra prometida, estaban completamente desviados de la palabra de Dios. Y aquí el profeta dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El placer de la casa de nuestro Dios. Porque en la casa del Señor, en el templo, ahí estaba la presencia del Señor. Ahí tendría que estar la presencia del Señor. Pero ahora no hay presencia del Señor. De hecho, en este tiempo ni siquiera hay templo. Muchos, quieren creer que la presencia de Dios está todavía en el muro de los lamentos, ¿no? Que hay en este tiempo. Pero no. La presencia de Dios ya no está como en aquellos tiempos, en el tiempo que, por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo. Y dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí el profeta Joel está hablando de destrucción. El profeta Joel está hablando de juicio de Dios. Ese juicio, por supuesto, que los israelitas iban a vivir en aquellos tiempos. Pero también está hablando cosas que se repiten en el Nuevo Testamento. Se repiten en el libro de Apocalipsis, repiten también los apóstoles, ¿no? En las cartas que escribieron. Esta palabra que estamos leyendo del profeta Joel también es para nosotros. Estas advertencias y exhortaciones que está dando el profeta Joel de no seguir las costumbres de las naciones, de no apartarnos de la palabra de nuestro Dios, es también para nosotros, no solamente para aquellos israelitas de aquellos años, de los años 820 a.C., no solamente para esos israelitas, sino también para nosotros. Porque si nosotros somos desobedientes y rebeldes, también vendrá lo mismo. No habrá protección, no podremos dar fruto. No seremos trigo, no tendremos aceite. Y acuérdese que estamos hablando de estos elementos en un sentido espiritual. Y por supuesto también material. Por lo tanto, pues esforcémonos y seamos diligentes para con nuestro Señor. Bien, hasta aquí entonces el capítulo 1 del profeta Joel. Esperando como siempre que haya sido de bendición. Si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo.
Bendiciones a todos. Yo tengo sed de la